Quiero recordaros, os pido que por favor esta mañana cada uno de nosotros, yo el primero, nos borremos de nuestra cabeza todo cuanto nos han dicho o sabemos o presuponemos en torno a la elección. Vamos a borrar la mente. Mi querido profesor y amigo, el doctor Francisco Lacueva, un día me estaba enseñando algo y yo le dije, pero me parece que, y me miró como él miraba a los alumnos, de una forma muy especial, y me dijo, escúchame una cosa, cada vez que estudies la Biblia, borra todo cuanto sabes acerca de esto, y deja que el Espíritu de Dios te conduzca a lo que Él quiere enseñarte. Hay cosas muy difíciles de entender en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, expresa la mente de Dios, y nosotros tenemos una mente de hombres. Por tanto, hay cosas complicadas. En medio de las cosas complicadas, algunos cuando encuentran una cosa difícil dicen, bueno, las cosas secretas son para nuestro Dios y las reveladas para nosotros. Y con esto escapan del texto. Todo lo que hay en la Biblia es revelado, no hay nada secreto. Hay cosas que son secretas pero que no están aquí. Por tanto, todo cuanto hay en la Biblia pertenece, es para nosotros, ¿no es esto? Quiere decir que tenemos que seguir estudiando en la Biblia, investigando la Biblia, profundizando la Biblia. Probablemente algunas cosas en la Biblia nunca llegarás a entenderlas. Yo tampoco, por supuesto. Y estaremos orando, Señor, condúceme a entender este asunto. Y pasarán años y años y años y años y a lo mejor al final de todo llegas a entender algo que no entendiste en tu vida o a lo mejor te mueres sin entenderlo. Yo tengo muchas ganas de llegar al cielo, lo digo en forma ilustrativa, y dialogar con algunos, entre ellos con Pablo. Pienso sentarme con Pablo y decir, a ver, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto? Y él me mirará y pues, ya no le voy a hacer preguntas porque allí entenderemos, conoceremos como somos conocidos. Pero yo le pienso decir, oye, me trajo de cabeza el versículo del capítulo tal, el texto tal, me trajo de cabeza toda la vida. Y él se va a reír y dice, pero si era sencillo. Bueno, porque estamos en el cielo. Quiero deciros otra tercera cosa más. La Biblia tiene líneas paralelas de doctrina. No trates de doblar las líneas paralelas para hacer una sola línea. Voy a poneros un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una persona que no tuviese la revelación que nosotros tenemos del Nuevo, leía la profecía de Isaías, por ejemplo. Y leía el capítulo 53 de Isaías. ¿Qué dice el capítulo 53 de Isaías? Que el Mesías será entregado, morirá, tal, ¿verdad? Ahora lee el capítulo 9 o el capítulo 11 de Isaías en donde el Mesías reina. Y el problema que tenía un judío, ¿qué era? ¿Cómo compaginar estas cosas? Ahí hay una línea paralela, la muerte del Mesías. Y otra línea paralela, la gloria y el triunfo del Mesías. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque esas líneas concluyen en la cruz. Y entendemos que el Mesías moriría, resucitaría y el triunfo del Mesías en reino será futuro. ¡Qué fácil para nosotros! Decimos, mira que eran duros. No, es que le faltaba a ellos una revelación que no tenían. ¿Es así? Bien. Luego cuando los judíos, tratando de reconciliar las cosas, trataban de armonizar dos verdades paralelas, torcían necesariamente una de ellas. De manera que el capítulo 53 de Isaías lo aplicaban generalmente al pueblo de Israel. Y llegó alguna ocasión en que el capítulo 53 causaba tanto problema que lo anularon en algunas sinagogas de la lectura tradicional de la palabra. No tenían la revelación que tú y yo tenemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay doctrinas paralelas. Hay la doctrina de la elección, en la cual Dios escoge a algunos para ser salvos. Y hay la doctrina de la gracia libre, en la cual Dios llama a todos a salvación. ¿Puedes reconciliar dos cosas tan opuestas? Si quieres hacer de las dos una sola, vas a doblar una de ellas, ¿entiendes? Este problema, que debemos aceptarlo como tal, y debemos estudiar ambas líneas de doctrina, sin violentar ninguna de ellas, va a tener una solución. ¿Cuándo?
Cuando tengamos una revelación siguiente, ¿en dónde? ¿Vamos a tener una nueva Biblia? Cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces entenderemos y con la nueva revelación diremos, qué fácil es, claro, porque tenemos algo nuevo. Mis amados hermanos, no se va a extinguir nunca una nueva revelación de Dios en la eternidad. Porque Dios no ha revelado todo lo que Él es para nosotros. Ha revelado lo que necesitamos saber de lo que Él es para el tiempo presente. Pero en la presencia del Señor, la revelación intensiva de Dios manifestando sus glorias, perfecciones, etcétera, etcétera, será una proyección eterna y dinámica en donde todos iremos conociendo cada instante más y más y más del admirable Señor. De ahí que Pablo en la carta a los Romanos dice que en estos días permanecen tres grandes virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Y parece ser como si los creyentes de hoy interpretásemos que cuando estemos en la presencia del Señor quedará solamente una de ellas. ¿Cuál? ¿El amor y la fe? No, porque vemos ya cara a cara, ¿verdad? ¿Y la esperanza? Tampoco, porque está cumplida. Pues yo creo que las tres van a permanecer eternamente. Porque fe es entrega y esperanza en Dios. ¿En el cielo vamos a dejar de esperar en el Señor? No. La fe que vence hoy en día al mundo es nuestra dependencia de Dios. ¿Es así o no? Luego esa fe, en ese sentido de vinculación dinámica con Dios, es la forma natural de vida del creyente. El justo por su fe vivirá. Luego la fe no se extingue en ese sentido. Y la esperanza, bueno, ya tenemos todo. Cuanto hay, ya tenemos la gloria, el cielo, las casitas y todo eso ya estamos. Cristo es en nosotros ¿qué? Esperanza. Esa esperanza de dinamismo de vida, de proyección, de seguridad eterna no se extingue. Entonces conoceremos y todos seremos uno y Dios será uno ¿en cuántos? En todos. Ahora tú puedes llegar a la comprensión, es decir, a que Dios se asimile a ti mismo y tú conozcas absolutamente todo lo de Dios cuando estés en su presencia. No, irás conociendo progresivamente. Luego la esperanza de una nueva manifestación de Dios va a persistir y el amor va a ser perfecto en toda la dimensión. Eternamente, la esfera de relación en la presencia de Dios será amor. Amaremos como hemos sido también amados. Por tanto, hay una proyección interesante. ¿Me dejáis hacer otro paréntesis ahí, por favor? Capítulo 13 de 1 Corintios es un problema de capítulo, especialmente al final. Ahí al final dice que cuando venga lo perfecto. ¿Estáis en la onda o no? No. Es que leemos a veces poco. Pablo dice en la 1 Corintios que si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y hablase tal, y no tengo amor, no sirvo para nada, no valgo para nada, bla, 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 bla. Y al final de todo dice, pero cuando venga lo perfecto, y en ese versículo, cuando venga lo perfecto, hay dos interpretaciones que universalmente se dan. Una de casi siempre la enfatiza el sector arminiano, que dicen que eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es imperfecto, lo que vemos por espejo, tal, terminará. Luego, estos grupos dicen, como quiera que estamos todavía en lo imperfecto, y cuando venga lo perfecto cesarán las lenguas, etc. Las lenguas continúan hoy. Mirad qué argumento tan poco contundente. Estamos vinculando una perfección o una imperfección para decir si es válido o no, vigente o no. Cada vez me gusta menos esa palabra. Operativo sí me gusta más. Yo no puedo honestamente delante del Señor decir que los dones del Espíritu que incluyen lenguas, sanidades, etc. no están vigentes. Tengo que decir que no están operativos. ¿Quién soy yo para decir que Dios no puede tener vigente algo? Esto es una osadía importante. Ahora, que no están operativos es verdad porque no se necesitan para la constitución de la Iglesia ni para el funcionamiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vamos a precisar un poquito, que nosotros no estamos en la autoridad de Dios. Segunda cuestión, los más conservadores en la línea general que rechazan cualquier cosa que tenga que ver con novedades del Espíritu y solamente se conforman con definir al Espíritu, estos dicen que eso que es lo perfecto se trata del canon bíblico. Nunca he sido capaz de digerir tal cosa, porque si se tratase del canon bíblico y del completo del Nuevo Testamento, quiere decir que yo tengo hoy más posibilidades de perfección que Timoteo, el discípulo de Pablo, porque él murió probablemente sin tener todo el canon del Nuevo Testamento, y yo lo tengo. Las dos vías pueden ser, pero hay una tercera vía que no se está
explorando demasiado. ¿De qué habla Pablo en ese capítulo? ¿Cuál es el tema del capítulo 13? El amor. ¿Qué ocurría en la iglesia en Corinto? Era una iglesia imperfecta. Pablo dice que eran niños en Cristo y una de las imperfecciones de ellos es que eran incapaces de amarse entre ellos. Luego, lo que Pablo está pensando probablemente es que cuando venga lo perfecto, la madurez espiritual, la plenitud del Espíritu en los creyentes, lo que es imperfecto cambiará por lo que es perfecto. ¿Y cuál es el camino perfecto? El camino del amor. Seguid por ahí en el estudio de ese pasaje y seguramente descubriréis cosas muy importantes y relativamente sencillas que resultan incomprensibles si no se analiza ese capítulo así en el resto de la carta. Bueno, ya hice un paréntesis gigante. Estaba diciéndoos que hay cosas difíciles y cosas fáciles en la Biblia, y una de las cosas difíciles es las líneas de elección y libre gracia. Hermanos, las dos cosas son verdades bíblicas. ¿Lo entendemos así? ¿Es verdad que Jesús dice, venid a mí todos, o no? Sí, Señor. ¿Es verdad que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel... ¿Es verdad? Es verdad. Pero no es menos cierto que Pablo dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque íbamos a ser santos, para que fuésemos santos. Muy distinto. Y el apóstol Pedro dice que nos ha escogido, fuimos escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, porque íbamos a obedecer. No, para que obedeciésemos. Luego, aquí tenemos dos líneas. Yo estoy seguro que vamos a terminar esta mañana el estudio y vamos a marcharnos sin haber reconciliado las dos líneas. Yo no puedo ni quiero. Tomo las dos, las entiendo como doctrina bíblica fundamental y las predico y las enseño en donde pueda de esta manera sin distorsión de un lado ni de otro. Ahora, después de esta introducción necesaria, hay cosas, Pedro dice que hay cosas difíciles de entender que Pablo escribía, e indudablemente hay cosas muy complejas en la doctrina de la elección. Hay 5 posiciones teológicas frente a la doctrina de la elección. Vamos a empezar al revés. Ayer empezamos por las posiciones arminianas ultras, hoy vamos a darle vuelta. Vamos a empezar por la posición arminiana. Ayer empezamos por las calvinistas ultras. Vamos a empezar hoy por las arminianas. Todos sabéis que Jaime Arminio fue un teólogo holandés que vivió en el año 1560, me parece que fue, 1500 seguro, 1560 me parece que es cuando nació este hombre. Este Arminio le encantó las lecturas que hizo de las obras de Pelagio. Por tanto, Arminio aceptó una posición semipelagiana. Y este teólogo ha afirmado a quien le quiso oír y a quien le quiere leer hoy que el hombre se salva por fe aparte de la gracia. Que la gracia es una provisión que Dios ha dado a todos los hombres sin excepción alguna y que a esa gracia se incorporan o se retiran de ella, es decir, persisten o se retiran los que creen. De manera que Arminio afirmó que el creyente descansa, la salvación del creyente descansa no en la gracia, sino en la fe personal. ¿Qué ocurre? Que si yo llego a perder mi fe, ¿qué pierdo? Mi salvación. Esto lo afirma categóricamente Arminio en sus obras. De ahí que grupos arminianos, cuando hablemos de grupos arminianos, no despreciemos a estos hermanos, No tenemos ningún derecho, porque como nosotros, si creen, son salvos, ¿está claro? Aunque vivan toda su vida inquietos, pero son salvos. Estos grupos, especialmente grupos pentecostales, afirman que la salvación puede perderse, por tanto viven sin disfrutar el gozo de la salvación. ¿Pero pierden la salvación? No. Si han creído en Cristo, son firmemente, sólidamente y eternamente salvos. Transcurre el tiempo y comienzan ciertas campañas de avivamiento, especialmente en Inglaterra y en el entorno inglés, y aparecen los hermanos Wesley. Y estos hombres modifican la posición arminiana de la pérdida de salvación, predicando la seguridad de salvación, pero advirtiendo que la fe es la base esencial de la salvación del hombre. La posición wesleyana tiene también la postura wesleyana tiene varias posiciones. La línea de la posición wesleyana más próxima al calvinismo predica la seguridad de salvación, pero afirma que hay líneas en la tierra de hombres de fe que han manifestado esa fe y ese compromiso por su decisión personal. De ahí que los wesleyanos todos afirmen que la línea de la fe
Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y los hijos de los hombres son la descendencia de Set, la línea de Dios, y la descendencia de Caín, la línea de los hombres. De manera que cuando se habla de que los hijos de Dios vinieron al mundo de los hombres y tomaron mujeres y tuvieron hijos, ellos refieren siempre ese asunto a la línea de Set y a la línea de Caín que se mezclan, mientras que los teólogos de corte calvinista afirman permanentemente que han sido una manifestación de los ángeles de Dios, hijos de Dios, y de las hijas de los hombres descendientes de Adán. Notáis las diferencias teológicas, pero ¿a dónde vamos con este problema, queridos hermanos? Estamos hablando de escuelas teológicas. Luego la doctrina se sitúa según el pensamiento del teólogo. Muy bien, hay una posición, ahora dejando la línea arminiana y wesleyana, entramos en la posición calvinista extrema. La posición calvinista extrema llega a una conclusión por un principio de filosofía que se llama comparación necesaria o conclusión necesaria. De manera que en filosofía, si tomamos de un elemento una parte y la definimos, por contraposición estamos definiendo la segunda parte del elemento. Quiere decir que si Dios ha escogido a algunos para salvación, ¿qué significa? Que ha rehusado la salvación a los otros. ¿Es verdad eso? No. Porque la Biblia no es un libro de filosofía. El razonamiento bíblico no es el razonamiento filosófico. El Dios de la Biblia funciona por un razonamiento a veces opuesto absolutamente al razonamiento filosófico. Os pongo un ejemplo. La filosofía o la ciencia humana, filosofía es sabiduría, amor a la sabiduría, por tanto el filósofo podría comprender todos los ramos de la ciencia. La ciencia matemática es la ciencia más perfecta, ¿no es esto? Por eso le llamamos una ciencia exacta. Cuando yo multiplico un valor por cero, ¿cuánto me da? ¿Seguro? Seguro. Y si multiplico 1.000 millones por cero, es cero. Pero la matemática de Dios es diferente. Dios dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Luego Dios multiplica por cero y da infinito. ¿Qué cosa más extraña? Porque el razonamiento filosófico de los hombres no coincide con el razonamiento de Dios. Otro ejemplo. Para Dios un día es como 1.000 años. Y 1.000 años como un día. ¿Es verdad eso? Filosóficamente, no. Si un día es igual a 1.000 años, 1.000 años es igual, tendremos que multiplicar eso por 1.000. No es lo mismo. Pero la filosofía de los hombres no es el razonamiento de Dios, ¿verdad? Por tanto, no vayamos a la Biblia con deducciones. La Biblia no es un libro deductivo, es un libro inductivo. De manera que yo no puedo tomar un texto y afirmar algo cuando no tengo un texto para decirlo. Una recomendación personal, con todo el cariño. Nunca se te ocurra decir nada que no tengas un texto para afirmarlo, ¿eh? Y mucho menos se te ocurra decir algo con un texto sacado del contexto para convertirlo en ¿qué? En un pretexto. De manera que si yo me voy al capítulo 24 de Mateo y tomo ahí versículos como este, el que perseverare hasta el fin será salvo, y los saco del capítulo 24 de Mateo, puedo decir que solamente se salvan ¿quiénes? Los que perseveran. Y si no perseveras, te pierdes. Y para perseverar es un asunto tuyo o de la gracia o de la fe. Bueno, según seas, dices mío o de la fe. Bueno, pues ya tenemos ahí un lío proverbial. Cuando el capítulo 24 y 25 de Mateo no es para la iglesia, es para Israel y para las naciones en la tribulación. ¿Está claro o no? Muy bien. Luego no deduzcamos. Los calvinistas, los hipercalvinistas dicen, bueno, como Dios no murió, como Cristo no murió por todos, sino por algunos, la elección solamente es de esos algunos, luego Dios tuvo que haber establecido un decreto de reprobación, en el cual condenó anticipadamente a muerte eterna a otros. Me cuesta tanto tragar esta rueda que no te imaginas. Yo me sitúo ahora mismo en el campo de un pagano. Yo soy ahora mismo, entenderlo, supuestamente un ateo. Y me dicen esto, y yo pregunto, ¿y el Dios tuyo es justo o injusto? Justísimo. ¿Y los hombres los ha creado para su gloria o para jugar con ellos? Para su gloria. Entonces parte de su gloria la tira al infierno anticipadamente. ¿Entendéis que no hay un encaje? ¿Por qué? Porque no tanto Calvino. Calvino escribió una vez en latín, un decreto horrible, pero sus discípulos, que siempre quieren superar al maestro, fueron más allá de Calvino. Calvino apuntó esto como una posibilidad.
Sus discípulos la tomaron como una ciencia bíblica. Ahora hay la posición calvinista moderada. Mirad, honestamente, yo creo que todos los presentes somos calvinistas moderados, porque creemos en la seguridad de salvación o no. ¿Creemos que la salvación es por gracia? Es el punto 2. ¿Creemos que la gracia es incondicional? El punto 3. Lo que no creemos, al menos yo creo que nadie cree aquí, es que Jesús murió solo por algunos, ¿verdad que no? Bueno, pues muy bien, entonces estamos dentro, que no te asustes, si te llaman calvinista, bueno, muy bien. Cuando tú visites algún día centros de estudio de alto nivel en Estados Unidos o en Inglaterra, generalmente en el mundo inglés, posiblemente algunos te pregunten, ¿tú eres tulip o no tulip? ¿Sabes lo que significa? Si tú dices, yo soy tulip, eres calvinista de 5 puntos. Porque tulip, tulipán, es justamente las letras que indican cada uno de los 5 puntos del calvinismo extremo. De modo que yo puedo admitir los 4 puntos generales del calvinismo, pero el quinto no. Yo no puedo admitir que Jesús murió solo por algunos. Ahora, el calvinismo moderado cree que Dios ha escogido para salvación a hombres. Cree que la redención es una redención ilimitada, que Cristo murió por todos. Creen que el hombre se salva por gracia mediante la fe. Creen que la obra es de Dios y es un don que se otorga al hombre en razón de su soberana gracia sin mérito alguno. Y creen que los que se salvan eternamente y que la salvación no puede perderse jamás. Este es el calvinismo moderado. Ahora, hay hombres dentro de la Iglesia que han dicho, oye, esto del calvinismo de elección personal es un problema. Y eso del wesleyanismo, de pérdida posible de la salvación si no se persevera, es otro problema. Y produjeron una posición que se llama ecléptica. ¿Sabéis qué significa ecléptico? Lo mejor de cada cosa. Tomamos algo indefinido, los mezclamos en una cotelera de cosas. Por tanto, para mí el sistema ecléctico es la mayor indefinición teológica. Esta gente dice, el sistema arminiano es muy bueno porque potencia la acción del hombre y la responsabilidad del hombre. Muy bien. Por tanto, el hombre tiene algo que hacer en su salvación. Pero el sistema calvinista es importante porque la salvación procede de Dios. Por tanto, tomamos las dos cosas y negamos. Y decimos, la Biblia habla de elección, pero la elección es universal, es decir, para todos en Cristo. Se descuelgan de la elección, ¿quiénes? Los que no creen. Por tanto, vamos a hacer un supuesto. Yo tengo aquí 2 personas. Las 2 elegidas. Le ofrezco la salvación. ¿Existe la posibilidad de que las 2 digan no o no? ¿Sí o no? Luego, la obra de Dios quedaría al arbitrio ¿de quién? Del hombre. ¿Qué ocurriría si potencialmente existe esta posibilidad? Todos dijeran no. Luego, ¿por quién murió Cristo? Potencialmente por todos, pero vicariamente ¿por quién? Por nadie. Estoy llevando a cuestiones extremas. De manera que no hay duda, a la luz de la Biblia, que Dios ha hecho algo en el campo de la elección. Seguidme con calmita, por favor. Y no pongáis cara de osos asustados, porque aún no hemos terminado. De modo que vamos tomando las piezas y las dejamos ahí arriba. Una pregunta fundamental. ¿Cuál es la posición correcta? Bueno, cae de cajón que la posición correcta es la posición bíblica. ¿No? Pues naturalmente, la palabra de Dios presenta 2 líneas paralelas. El acto soberano de la elección, no hay duda, dice que Dios lo hizo conforme al designio de su voluntad. Segundo, la gracia libre y general para todo aquel que crea. Voy a daros algunas verdades fundamentales que nos van a preparar para estudiar la elección sin prejuicios. Juan 3:16, lo sabéis de memoria, no hace falta abrir la Biblia siquiera. ¿Dios amó por igual a todos los hombres o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los escogidos, al mundo. ¿Cristo murió por todos? Sí. ¿La sustitución tiene un aspecto potencial por la cual Dios hace salvable a todo hombre o no? Sí. Pablo nos dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, no que fue al infierno ni a ninguna historia de estas. Esto es teología tomista. No. Cristo no fue a ningún lado, porque además Cristo, el cuerpo, ¿qué parte de Cristo fue al infierno? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Dónde estuvo el cuerpo de Cristo? ¿Se movió de la tumba? No, hasta la resurrección. ¿Y el espíritu qué dice Jesús en la cruz? Padre,
Bueno, entonces a ver dónde, quién y cómo bajó. Segunda cuestión. ¿Hay posibilidad de un mensaje de salvación de segunda oportunidad para los perdidos? No. Entonces, ¿a qué fue? A proclamar en los infiernos que había vencido. No hacía falta que bajase Cristo, ya los demonios se encargaron de eso. Porque los derrotó en la cruz, ¿o no? Lo que está diciendo el apóstol es que para hacer salvable al peor de los hombres, Cristo tuvo que descender a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra, para ocupar la posición del más perdido de los hombres. Y la respuesta histórica a esa verdad es que el primer hombre salvado en la historia de la humanidad, después de la cruz, fue un ladrón. ¿O no? Bien, Jesús bajó para hacer salvable a cualquiera. El Evangelio formula una invitación general de salvación. Venid a mí, ¿cuántos? Todos. Y el final de la proclamación del Evangelio en Apocalipsis 22 dice, el que tenga sed, tome. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Otra pregunta. ¿Todo aquel que crea con fe salvífica será salvo o no? ¿Sí o no? Sí, cuando el carcelero de Filipo preguntó a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué le contestó? ¿Cree? No hay otra condición. Cree en el Señor Jesucristo. Alguien levantará la mano de algún sector, sobre todo del sector MacArthur, y dirá, y arrepiéntete. Y yo tengo que decir, ¿es necesario el arrepentimiento para salvación o no? A ver, respuestas. ¿Sí o no? Dijo sí, se necesita el arrepentimiento para la salvación. ¿Qué es arrepentirse? Cambio de mentalidad, ¿no es esto? El arrepentimiento puedes generarlo tú, es un don de Dios, como consecuencia evidente de la fe salvífica, ¿verdad? Es decir, el que cree cambia de mentalidad. Entonces tenemos, yo no sé si todos conocéis, ¿sabéis lo que es una pescadilla? Es la merluza esa chiquita. ¿Sabéis cómo se fríen esas pescadillas, al menos aquí en Galicia? Con el rabo metido en la boca. ¿Qué es primero, el rabo o la cola? Esa es la pescadilla que se muerde la cola. De modo que hay un sector teológico que dice, para ser salvo se necesita solo una cosa, ¿qué? Fe. Sí, señor, es verdad, es verdad. Pero si la fe es salvífica, ¿produce qué? Arrepentimiento. ¿Y sin arrepentimiento no hay salvación? Claro que no. Ahora, si yo empiezo a enfatizar violentamente la fe como único elemento y no hace falta arrepentimiento, entonces tendré muchos crédulos, pero no muchos creyentes. Muchos engañados en salvación, pero no salvos. Pero si enfatizo específicamente el arrepentimiento y dejo la fe ahí en un rincón, tendré muchos hipócritas que tratan de demostrar que son salvos mediante obras personales. ¿Está claro? De modo que mirad, hermanos amados, las discusiones de teólogos, dejadlas para los teólogos. Es fantástico ver a un grupo de teólogos mordiéndose alrededor de una mesa, fenomenal. Pero solo ahí, no los lleves al púlpito porque entonces lo has liado. Vamos adelante. Los creyentes, la invitación general es del Evangelio es para todos los que crean, y las promesas de Dios pueden ser quebrantadas. Si Dios dice, cree y será salvo, ¿puede quebrantarse esa promesa? No. Bueno, ahora, en base a esto vamos a entrar en el tema de elección. Pablo da gracias a Dios porque nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta expresión en Cristo es vital en la teología de Pablo. No es que Pablo tenga una teología y Juan otra, pero en la expresión teológica de Pablo el fundamento esencial, y es verdad, de toda la vida cristiana y de todo cuanto el creyente recibe, es en Cristo. ¿No es esto? De manera que la elección es en Cristo, pero todo lo que tiene que ver con salvación es en Cristo. Vamos a ver, vamos a repasar la Biblia. La gracia que salva nos es dada en Cristo. 2 Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Ahora, el llamamiento a salvación, ¿cómo es? Filipenses 3:14. A ver, vamos, Biblias rápido. Luego, el premio de salvación, la salvación en sí, el supremo llamamiento, ¿en qué es? En Cristo. La elección, Efesios 1:4, que lo leímos antes, nos escogió en Cristo. El perdón, Efesios 4:32. ¿Nos perdonó Dios en qué? En Cristo. La libertad de condenación, Romanos 8:1, es un texto que sabéis todos. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están
En Cristo. La libertad, Gálatas 2:4 o Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad en que Dios os hizo libre. A ver, leamos Gálatas 2:4. ¿La libertad la tenemos en dónde? En Cristo. Y la justificación, ya que está con Gálatas, 2:17 de Gálatas. De manera que la justificación, ¿en qué es? En Cristo. ¿Y la vida eterna en qué es? En Cristo. Luego las bendiciones todas son posibles ¿cómo? Solo en Cristo. En relación con la santificación, que es la siguiente etapa de salvación. En relación con la santificación, el creyente es santificado en Cristo. Cristo nos fue hecho a nosotros justificación, redención y santificación. El fundamento del creyente y de la iglesia es en Cristo. Las lecciones espirituales somos enseñados, Efesios 4:21, en Cristo. Y somos llevados en victoria, ¿cómo? En Cristo. Y la relación de la salvación con la esperanza futura, ¿en quién es? Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Luego nuestra esperanza es en Cristo. En general, hermanos, todo cuanto tiene que ver con salvación de hombres se produce en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno, porque es su obra, indudablemente es verdad, pero hay otra razón muy fundamental. Porque como hay un Dios solo, asimismo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Por tanto, no vale que alguien diga, es que esto es en... No, es que todo cuanto tiene que ver con salvación se produce y se recibe en Cristo. Bien, ¿sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo dentro de un momento. ¿Me permites que la pregunta la contestemos más adelante? Bien. Vamos a ir montando todo el sistema bíblico sobre este asunto. Doctrina de la elección. Afirma la Biblia, el Padre ha escogido a los creyentes. ¿Es verdad o no? Sí, lo dice la Biblia. El verbo escoger, como todos los verbos griegos, tienen tres modos. La voz activa, la voz pasiva y la voz media. En la voz activa, el sujeto ejecuta la acción. Es decir, el sujeto de la elección es Dios, luego simplemente sería que Dios actúa haciendo algo. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Es decir, en este caso, los hombres serían escogidos por Dios. En la voz media, el sujeto recibe la acción que ejecuta en provecho propio. Todas las veces que aparece el verbo elegir en el Nuevo Testamento, aparece siempre, sin ninguna excepción, en voz media. Siempre. Quiere decir que Dios ejecuta una acción en beneficio o en provecho personal. Ahora, Dios señala a la vista de esto, y esta palabra, este verbo aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. De las 22 veces, todas sin ninguna excepción, aparece siempre en voz media. Observad una cosa, Dios escoge no porque, sino para. De manera que dice que Dios nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De momento, por favor, no os hagáis preguntas. Vamos a seguir el desarrollo, ¿está claro? De manera que Dios ha escogido con un propósito. Cuando se dice por ahí que es que Dios escogió porque sabía que convertimos a Dios en un mero vidente. No es esto lo que dice la Biblia. El tiempo de la elección, ¿cuándo fue? ¿En la historia de la humanidad o en el plan de salvación? En el plan de salvación. Nos ha escogido antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Por tanto, la elección no se produce a causa del fracaso humano, ni del pecado. Se produce a causa de la soberanía de Dios. De la misma manera que Dios determinó salvar porque quiso, de la misma manera escoge porque quiera. Dios escoge a los que han de ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo sé que estáis asustados algunos. Bueno, esperad un poquito. Vamos a ver la elección general en la Biblia. Hay 3 asuntos diferentes de elección. Primer asunto, Dios elige para servicios específicos. Génesis, capítulo 1, servicios y privilegios, Servicio y privilegio. Génesis, capítulo 12, versículo 1.
¿Dios escogió a Abraham o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos había en Ur de los Caldeos cuando Abraham vivía? Muchos, porque era una ciudad grande. ¿Cuántos eran mejores que Abraham, humanamente hablando? No lo sabemos, pero a lo mejor algunos. ¿Y cuántos peores? ¿Por qué escogió a Abraham? Porque quiso. De manera que no tenemos ningún problema ahí. Escogió a Abraham. Claro, ¿qué me importa a mí? Si yo vivo un montón de siglos después de Abraham. Dios escoge también para oficios. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 5. Jehová tu Dios te ha escogido de entre todas. ¿Por qué motivo Dios escogió a la tribu de Leví para ser la tribu sacerdotal? ¿Por qué? ¿Era mejor que la de José? No, la escogió porque quiso. ¿Y por qué a Aarón dentro de la tribu de Leví? Porque quiso. Y decimos, bueno, pero estamos hablando de servicio, de modo que Dios escoge al que quiera para que le sirva. Claro, Dios escogió a Moisés para conducir y liberar al pueblo. Dios escogió a los reyes como David. Dios escogió a los profetas. Jeremías dice que fue escogido desde antes del nacimiento. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios escogió a los apóstoles y Dios escogió a los discípulos. Y el Evangelio dice, llamó así a los que Él quiso. Pero no tenía muchos. ¿Por qué estos 12? Porque quiso. Porque Él es soberano en este asunto. Ahora, estos 3 niveles de elección, para servicios específicos o para privilegios, para oficios o para individuos, es decir, apostolado, etcétera, etcétera, no garantizan necesariamente la salvación del escogido. ¿Dios escogió a Judas? Cristo escogió a Judas. ¿Fue salvo Judas alguna vez? Luego, no hay garantía de salvación. Dios escogió a sacerdotes. ¿Todos los sacerdotes eran salvos por el simple hecho de haber sido escogidos para ser sacerdotes? No. Prueba de ellos es que el sumo sacerdote tenía que oficiar un sacrificio anual por sus pecados y también por los del pueblo. ¿Es así? Muy bien. Dios escogió reyes. ¿Escogió a Saúl? ¿Sí o no? Naturalmente que sí. ¿Fue salvo Saúl? Bueno, yo no lo sé. Nadie puede decir que fue o no. Pero la evidencia final y sobre todo la muerte de Saúl, ¿cómo se dice eso? Suicidándose, evidencia que, y la prueba de que tal vez Saúl no fue salvo nunca, es que nunca quiso pedir perdón a Dios por su pecado, nunca. Bueno, esto es una especulación, dejémoslo ahí. Quiero decir que todas estas elecciones específicas para algo no garantizan la salvación, ¿verdad que no? No. Ahora, lo que me sorprende es que cuando voy al Nuevo Testamento, en ese mismo campo, Romanos 11:5, ¿para qué escoge Dios? Y ya veis que nos vamos aproximando al capítulo que nuestra hermana estaba preguntando. Vamos a darles vueltas por ahí. Está hablando de Israel y dice que ha creado un remanente. ¿Qué? Es decir, está diciéndonos Pablo que Israel, a causa del rechazo abierto, recibe una reprobación judicial. Esto lo tenéis en los tiempos de Cristo. El Señor Jesús confirmó la dureza del corazón de Israel y dice el apóstol Juan en el capítulo 12 de su Evangelio que no podían creer. Pero Dios, de esos que no pueden creer, reprobados judicialmente por su propia decisión personal, Dios está escogiendo un remanente que es salvo para que haya una línea de salvación dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué escoge ese remanente y no a todo el pueblo? Porque quiso. ¿Qué derecho? No entremos en derechos. Vamos a analizar poquito a poco el tema. ¿Cuáles son las características? Bueno, otro texto que es contundente es este de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? En donde dice que hemos sido escogidos según la presciencia. Por favor, no dice preconocimiento, Dice ciencia previa, decisión mental, reflexiva de algo. Hemos sido escogidos para ser santificados por el Espíritu y ser rociados con la sangre de Cristo. Habla de salvación. Bueno, las características de toda la elección, no importa en qué esfera se manifieste, son estas. En primer lugar, es incondicional. No hay condiciones. Si Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿qué condiciones había? Si no estaba creado el hombre. Luego es incondicional. Segundo, es con un propósito definido. Y ya veis que permanentemente se dice ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La elección se realiza en Cristo.
Y la fuente de la elección es la soberanía divina. Soberano en lo que Él quiere hacer. La soberanía de Dios, como veis, se manifiesta en los pasajes claves de la elección. Bueno, los ha escogido para. Lo que Dios determina para, no hay quien se oponga a su voluntad, ¿verdad? Ya estáis pensando seguramente en la injusticia de los otros. Parad un minuto. Hasta ahora vamos por un camino. ¿Dios ha escogido a algunos para salvación? Sí. ¿Se salvan? Sí. De manera que el apóstol Pablo, a lo largo de si alguien no debiera salvarse, perdonadme, era Pablo, desde el punto de vista humano. Perseguidor, injuriador, rebelde, etcétera, 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 etcétera. La salvación de Pablo, la salvación de los elegidos personalmente, muchas veces yo diría que es una salvación violenta. ¿Pablo es un violento rebelde o no? Luego el golpe que tiene que llevar para reflexionar tiene que ser muy violento, y fue violentísimo. De modo que Pablo ve en el camino de Damasco no una invitación dicha por alguno de los apóstoles de Cristo. Dios se manifiesta a Pablo en el camino de Damasco y se interpone en su ruta. Y lo que Pablo ve es la gloria de Dios, ¿verdad? Tan deslumbrante e impresionante gloria que Pablo quedó ciego. Y en ese momento Pablo pregunta, ¿quién eres? ¿Qué? Señor. ¿Qué es el nombre Señor para un judío? Es el equivalente en griego a Yahvé, Jehová. ¿Quién eres tú, Dios? Porque la gloria con que aparece en el camino a Pablo no es la gloria de algo, es una gloria impactante, ¿no es esto? Y cuando le pregunta, ¿quién eres, Señor?, ¿qué recibe Pablo como respuesta? Yo soy Jesús. Fíjate que no dice yo soy el Señor, dice yo soy el Nazareno, Jesús, a quien tú. ¿Fue impactante eso o no? Dejadme decirlo con mucho respeto, pero muy elocuentemente. El golpazo que llevó Pablo le deshizo las narices de su reflexión teológica. Y inmediatamente Pablo recibió la primera gran lección de teología. Yo soy Jesús a quien tú, luego el cuerpo de cristiano soy yo, Pablo. Están en mí. Somos una unidad espiritual. Por eso el esfuerzo de Pablo permanentemente en hablar de la unidad. Bien, Pablo fue salvo. Ahora yo os pregunto, ¿el resto de los judíos, Pablo era judío o no? Sí. Y Pablo dice que como a un abortivo se me apareció a mí. El pensamiento de Pablo es muy sencillo. Pablo enseña, y la Biblia enseña, que en un día futuro todo Israel será, otro paréntesis, por favor, no todos los que se llaman israelitas serán salvos, sino todo Israel, es decir, el remanente fiel, escogido por gracia, porque toda la nación no se va a salvar. De ahí que en el juicio sobre Israel algunos son echados fuera y otros quedan. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el futuro, en el tiempo de la tribulación, ¿no es esto? Es decir, antes justo de la venida de Cristo. Todos conocéis esto de profecía. Pablo está incorporándose a la nación de Israel. Y como israelita, él fue salvo antes de tiempo. Luego él se llama a sí mismo como abortivo. ¿Qué es un abortivo? El que es alumbrado antes de tiempo. Ahora bien, Dios salvó a Pablo así, porque él quiso, porque había sido escogido. Pero cuando Pedro predica el Evangelio, en Hechos capítulo 2, ¿a quiénes llama? Para que crean. ¿A algunos? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Cuando Pedro predica el Evangelio en la Puerta Hermosa, después de la curación del cojo, ¿llama a algunos o llama a todos? Llama a todos. Y cuando en casa de Cornelio predica el Evangelio al primer grupo de gentiles, dice, Cornelio, solamente así serás salvo tú, o le dice algo más. Tú y qué más, tu casa. Por tanto, lo que es evidente es que Dios escoge soberanamente para salvación a algunos, y esos son salvos, pero nunca rechaza a nadie. ¿Me estáis siguiendo? Ahora voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Tú imagínate que yo tengo aquí en mi bolsillo 4, no puedo decir duros, si voy a decir duros, eso pasa 4 euros. Y tengo aquí 4 pobres. Están los 4 sentaditos en la calle necesitando algo. Y yo paso por allí con 4 euros. Entonces saco 1 euro y saco otro euro y se lo doy a este. ¿Cuántos me quedan? Y ahora le digo, ¿los quieres? Tengo 2 euros ¿para quién? Para 2 necesitados, cógelos. Yo puedo hacer, es injusto esto, ¿no? En absoluto. Pero he actuado voluntariamente en relación con uno o con otro.
He actuado voluntariamente. ¿Por qué? Porque me dio la gana. ¿O no? No hay injusticia. La injusticia a lo mejor sería, bueno, solamente, que tampoco es injusticia, pero bueno, es que tengo 4 euros o 2 euros y tengo 4 pobres, lo lógico sería que yo diese 50 centavos a cada uno. Bueno, eso es lo lógico. Pero tampoco es injusto, porque a mí no me obliga en justicia nadie a dar una limosna, ¿verdad que no? Bueno, pero como Dios actúa en justicia y en misericordia, Dios ha hecho una provisión de salvación ¿para cuántos? Para todos. Pero en su soberanía ha determinado salvar específicamente a los que Él quiere. ¿Está claro? De manera que yo puedo predicar la elección de una forma clarísima, porque no hace violencia a la libre gracia de Dios. Y el Evangelio de la Gracia es impactante porque es un mensaje en el que Dios me dice, vete a las naciones, vete a todo el mundo y predica el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, Dios nos ha encomendado un mensaje. ¿Para quién? Para todos. Os rogamos en nombre de Cristo que reconciliaos con Dios. Y cuando Pablo predica en Atenas, en el Areópago de Atenas, el mensaje de Evangelio para el mundo gentil, le dice al final en su mensaje, Dios manda ahora ¿a cuántos hombres? A todos, que se arrepienten. ¿Notáis esto? Hay 2 grandes verdades en la Biblia. El gran predicador Spurgeon, ¿sabéis quién fue Spurgeon? Bueno, ¿leísteis algún sermón de Spurgeon? Fue uno de los más grandes evangelistas que hubo en el siglo pasado, ¿no? ¿Sí o no? Miles de personas fueron salvas por él. Vosotros sabéis que Spurgeon era un calvinista de 5 puntos. No de 4, de 5. Vosotros sabéis que Spurgeon creía que Dios en Cristo no había muerto por todos, sino por algunos. Y él predicaba el Evangelio. Y un día un colega suyo, de la línea arminiana, siempre le tiraron a Spurgeon, le preguntó, le dijo, tú eres inconsecuente con lo que predicas. Porque si crees que solamente se salvan los escogidos, y los otros se pierden, ¿por qué predicas el Evangelio? Los escogidos se salvan. Y Spurgeon le respondió, por 2 razones. Primero, porque Cristo me dice, predica el Evangelio. Segundo, porque no me manda levantarle la ropa a la gente para ver si tiene una etiqueta de escogido o no escogido. De manera que yo cumplo el ministerio que Dios me dio y Dios hará su obra. Bueno, nos vamos al café. Yo quiero que marchéis al café felices, Y que marchéis al café tranquilos, que no estamos hablando desde la posición calvinista extrema que os dice, solamente los escogidos. ¿Sabéis qué trae eso como consecuencia? Que si tú estás dudando, porque Satanás pone dudas en tu vida, ¿no? Y te está preguntando, ¿tú eres salvo o no? Ya no te va a preguntar eso. Te va a decir, ¿tú estás seguro que eres escogido? Y ahí estás tú. No pierdes la salvación, ¿verdad? ¿Pero qué pierdes? El gozo de la salvación. Ahí está. Ahora, tampoco te marches a tomar el café como un arminiano que dice, bueno, Dios me salva porque yo quiero creer. Quietecito. Porque no de todos es la fe. Ahora otra cosa, la última, queda un minuto. La pregunta es, si Dios escoge para salvación, esa elección es irresistible, ¿verdad? Es decir, se salva sí o sí. No hay ninguna responsabilidad humana. Sí la hay. El apóstol dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y había sido escogido? ¿Luego existe la posibilidad de ser rebelde? Sí. Los apóstoles fueron escogidos para el ministerio apostólico y todos recibieron el Evangelio, ¿o no? Y dice Cristo, vosotros todos sois salvos por las palabras que os he, o estáis limpios por las palabras que os he hablado. Todos, menos uno. Por tanto, queridos hermanos, siempre la salvación, todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de condenación es responsabilidad de ¿qué? Del hombre.